el Señor, porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Hemos titulado este sermón, Nada me detiene. ¿Cómo es que dice? Una mujer perdió a su esposo de una manera inesperada. Llegó una enfermedad que se lo llevó súper rápido y eso derrumbó su mundo, la dejó fuera de base y entró en momentos muy difíciles, obviamente, difíciles porque cuando pierdes a alguien que amas y que sabes que no lo vas a ver en 2 días, 3 días, sino que allá en el cielo lo vamos a ver y que todavía nos resta tiempo acá en la tierra, no es fácil lidiar con todo esto. Pero esta mujer de una manera sabia, a pesar de todo su dolor, cada mañana se levantaba y le decía a Dios, escúchame bien esto, Dios, ayúdame a vivir solo este día. Ella no le dijo al Señor porque ya no tenía fuerzas, ¿por qué pasó esto? Dame una explicación, ¿hasta cuándo me voy a sentir así? No. Ella se limitó a vivir un día a la vez. Y caminando un día a la vez, comprendió que no podría ser detenida, porque si Dios le daba un nuevo día, allí Dios iba a estar con ella. Y saben que estaba pensando un poquitito, qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana sobre la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, 57 años aproximadamente después de que Jesús vino a esta tierra, subió a la cruz y luego fue al cielo. Y le escribe desde Corinto a una iglesia que estaba en Roma. Él estaba en Corinto, que era una de las provincias, pero había una situación compleja en Roma, ya que Roma estaba compuesta por creyentes judíos y creyentes gentiles. Y eso suscitaba algún tipo de problemas. Ellos tenían tensiones sociales y religiosas. Sociales porque los judíos tenían una costumbre bajo la ley de Moisés. Y los judíos y los gentiles, les costaba un poquito acostumbrarse a las maneras como los judíos hacían las cosas. La circuncisión, por decir algo, el quitarse las manos, bueno, toda la parte cultural que tenían los judíos, y hablo de los judíos cristianos. No estaba hablando de los judíos ortodoxos, los que no habían recibido a Jesús. Y eran hermanos en la fe y se juntaban ¿dónde? En Cristo. Pero tenían ese tipo de diferencias, tenían conflictos de orden doctrinal, porque los judíos concebían la gracia de una manera, por ejemplo, pero los gentiles la concebían de otra, y eso hacía que hubiese choques. También había presiones del Imperio Romano hacia ellos, porque el Imperio Romano vio cómo fue creciendo la iglesia cristiana, pero tenían una particularidad que ellos no se sometían a adorar sus dioses, aunque fuesen diferentes, judíos y gentiles, en su cultura había un factor común. Crecían, se expandían, pero no adoraban los dioses romanos. Entonces el Imperio Romano se preocupa y dice, esta gente el día que se nos alborote hasta aquí llegamos. Y ahí se venía represión del imperio hacia quién, hacia la iglesia en Roma. También hubo consecuencia de un edicto de expulsión que lo realizó el emperador Claudio de todos los cristianos que vivían en Roma. No importa si eran judíos, no importaba si eran gentiles, todos se me van. O sea, estaban en un momento conflictivo tremendo, tremendo, y en ese marco, en todo ese contexto que estaban viviendo, Pablo, siendo judío, pero apóstol a los gentiles, recibe esta revelación del capítulo 8 del libro de Romanos y les escribe a ellos. No hay condenación en medio de todo lo que ellos estaban viviendo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Le dice de Corinto a la iglesia que estaba en Roma. Sea cual sea la situación y las diferencias que ustedes tengan acá en esta tierra, culturales, étnicas o lo que sea, no tiene por qué marcar una diferencia que a ustedes los aparte de quién,
los aparta de Dios. Y hoy nosotros que estamos viviendo tensiones sociales, ¿cierto? Bravas. Dentro de lo que se lleva en registro, han matado más o menos a unos 50 de lo que se sabe. Líderes cristianos, pastores, maestros, evangelistas. Estamos hablando de ahora, no estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás. Eso genera unas tensiones. Hay unos conflictos doctrinales porque por allá sale el uno. En estos días uno de mis hijos me mandaba, mira vos, ¿qué opinas de esto? Un predicador que tenía el cabello de león, los tacones, cuerpito de guitarra y era un predicador. Estamos entendiendo. Yo quiero que se conecten aquí, porque hay fuego de Dios y hay revelación de Dios para nuestras vidas. Wow, doctrinales. Y por allá alguien dice, no, es que eso no hay ningún problema. Y el otro dice, no, es que le falta hombría. Y el otro dice, no, es que la tiene oculta. Yo no sé dónde sea como la cosa. Pero hay una diferencia que de orden doctrinal. Presión del imperio romano, presión de los gobiernos que hoy tenemos. Hay dos propuestas, yo no sé si le llaman propuestas, proyectos de ley. Y eso está ahorita ahí. Ojo con esto. En uno nos dicen que hay que meter dentro de del sector interreligioso a los brujos, a los chamanes, a todo el mundo. Por ley. Todo el tema espiritual ancestral. Pero en el otro nos dicen, vea, a ustedes, los protestantes, les vamos a revisar, les queremos revisar la manera como ustedes practican la fe. Y nos preguntamos los líderes y los cristianos, ¿y ustedes con qué autoridad si ustedes ni conocen lo que tenemos? ¿Eso se llama qué? Presión del imperio. Y entonces ya no estamos como antes. Pero el Señor nos sigue diciendo, ¿cuál es el problema si yo a ustedes les dije que todo esto iba a venir? El Señor nos sigue diciendo, dejen de llorar porque yo estoy con ustedes por miedo, porque yo continúo con ustedes dándoles el respaldo y la guianza que ustedes necesitan. Pero es el tiempo, nos dice el Señor, donde ustedes tienen que vivir por el Espíritu. Porque si no vivimos por el Espíritu, la cosa está brava. Porque si el Espíritu de Dios no nos guía, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros todo esto que está pasando? Por eso el apóstol Pablo se lo dijo a ellos en su momento y hoy nos lo dice a nosotros en nuestro momento. No hay condenación para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Dentro de poco no vamos a poder predicar así como estamos aquí predicando. Yo recuerdo que hace décadas lo decían. Dentro de poco ya en las redes sociales hay filtros. Ciertas palabras, ciertas cosas, quitan bajan la publicación, si ya lo han visto, ¿cierto? Con todos estos proyectos de ley, podríamos hablar de algunas cosas para que nadie se sienta vulnerado, pero no podríamos hablar de las verdades que están aquí. Por tanto, que necesito que las verdades que están aquí se instalen en mi mente y en mi corazón. Amén. Porque no hay condenación para nosotros. Ya tenemos que comenzar a mirar la fe, no solamente y exclusivamente con cómo me va a ir a mí, sino que Dios me puso a hacer en medio de todo esto. Mis amados, se acabaron los grupitos sociales, se acabaron los grupitos es que siento estrés porque es que no viviré con la predicación. Vienen tiempos donde no vas a poder sentarte a escuchar una predicación, pero el Espíritu de Dios que mora en ti dará revelación de todo lo que has acumulado durante todos estos años. Y yo no les estoy hablando de tiempos lejanos, les estoy hablando del presente. Todo va a pasos agigantados. Pablo les dio unos axiomas, unas recomendaciones a ellos. Y voy a tomar algunas de ellas para nosotros el día de hoy. Por ejemplo, en esa carta a los romanos, en el primer versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, en un medio de culpas, en un medio donde vivimos de etiquetas, en un medio de juicios, el apóstol Pablo nos está diciendo, mire, usted deje de estar escuchando tanta basura que le echan y escuchen lo que el Padre ha dicho sobre usted. No me levanto a compartir el evangelio
O simplemente no hago esto o aquello porque Juan y Pedro me dijeron esto. Pero ¿cuántas veces escuchamos lo que Dios nos dijo? Él dijo que éramos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para una función, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿qué impide? Un poquito de levadura, amados, leuda toda la masa. Un poquito de mundo te daña todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Un poquito de escuchar aquello que Dios no te dijo, contamina tu mente y contamina tu corazón, porque yo no sé por qué nos pesa más lo que nos dice el mundo que lo que nos dice el Señor. Nos cuesta creer todo lo que está aquí escrito, pero toda cuanta cosa se inventan afuera, esas cosas sí las atesoramos en nuestra alma y en nuestro corazón. Muchos hoy viven atados al pasado, pero si hoy uno de nosotros o todos los que estamos acá decidimos vivir como alguien que reconoce el perdón de Dios, entonces todo lo que está pasando no va a tener poder en tu vida ni en mi vida. Te recuerdan las listas de todos tus errores. ¿Se ha visto eso? Por favor, acá todos. Te recuerdan las listas de tus errores y entonces te vas y te escondes. Claro, ¿usted los cometió, sí o no? ¿Sí o no? Comience desde aquí. Sí, yo los cometí. Yo hice esto, hice lo otro. Pero la Biblia me dice que después de que yo me arrepienta, ¿qué me dice? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo. Entonces, en vez de irse a esconder, usted se para y dice, sí, yo era eso y era más, y ni te he contado lo que yo era, pero yo hoy soy nueva criatura. Yo hoy soy un hombre, una mujer de Dios. Amén. Y no vas a volver a permitir que nadie te por debaje. Porque no dependen de ellos, ni del diablo, ni de nadie. Depende de quién, de ti y de mí. Que creemos en todo esto que el Señor nos ha dado. Vivamos la vida de fe como gente que ha sido perdonada por Dios. Eso se lo dijo Pablo a ellos en medio de toda esa cosa y hoy nos lo dice a nosotros. Por allá dice, Romanos 8 tiene 39 versículos. No los vamos a tomar, sino algunos. También dice el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es Romanos 6. Lo que a uno lo gobierna, eso a uno lo define. Cuando yo en mi vida me ocupo de la carne, ¿qué es la carne? Mis sentimientos, mis pensamientos, el yo quiero, el yo veo, el yo. Y se me olvida lo que él me está diciendo. Entonces yo voy a vivir una vida en la cual todo lo que me llega me apachurra, es un tsunami. Pero cuando yo le doy paso al Espíritu de Dios que me ayude a enfrentar lo que efectivamente me va a llegar, entonces la victoria me llega. No es que no tengamos problemas los hijos de Dios, problemas los tenemos, usted ya lo sabe, eso escrito está, pero también hay que victoria en Cristo Jesús. Hay victoria. ¿Qué es lo que gobierna mi mente? ¿Qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son mis sentimientos que yo no he llevado al rey? Odio, rabia, broncas, tantas cosas que uno deja acá y acá, reprimidas, allí fingiendo ser el cristiano, la cristiana modelo. Oh, no mata ni una mosca, pero aquí y aquí ya tiene tumbas, porque no puede, no tolera cosas que ve allí y no la lleva a dónde, no la lleva al rey. No es libre en el rey. Necesitamos, amados míos, ser libres en el rey y ser gobernados por el Espíritu de Dios más que por nuestra carne. Cuando el Espíritu de Dios me gobierna, sigo siendo Mari, pero mi reacción ante la vida sigue siendo diferente, no la misma, no sigue siendo la misma, es diferente, porque el Espíritu de Dios regula emociones, pensamientos. Ahí es donde nace el perdón. Ahí es donde yo suelto cosas que he arrastrado por décadas. Gente que miramos, saludamos, pero por dentro, este me hizo tal cosa. Y yo ya lo perdoné, pastora, pero no olvido. Yo ya lo perdonó, pero no olvido. No lo has perdonado. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que le ves la cara a esa persona, el episodio vuelve allí, pero vuelve con dolor. El episodio podría volver porque somos seres humanos y la mente es inteligente.
pero no tendría que volver con dolor. Yo escuchaba en estos días un pedacito de un testimonio del pastor Gigi Ávila, de los viejos, de los duros de la fe de nuestras generaciones. Y él hablaba de que su hija se casó con un chico que creo que también era creyente, pero no creyente, creyente. Y sucede que por alguna circunstancia tuvo los dos, la pareja, la hija del pastor Gigi Ávila y su esposo, enfrentaron un conflicto, una situación compleja. Y en esa situación compleja, el hombre se levanta contra la chica, contra su esposa, y la mata. Y la mata. Y cómo Dios trata con la vida del pastor, y cómo él un día, no fue que la mató y al otro día lo hizo, no. Después de haber estado en presencia, después de haber estado en el Espíritu, cómo este varón entiende que aunque su hija hubiese muerto de esa manera, estaba con Cristo, pero el que estaba rumbo al infierno era ¿quién? El esposo de su hija, porque no había dejado de ser el esposo. Y con el paso del tiempo, como él va a la cárcel, el pastor Gigi va a la cárcel a visitar a su yerno. Y el yerno, o sea, no puede creer que como él viene a visitarme, el hombre lo ministra, el hombre lo perdona. Yo no sé si él ya haya salido o no de la cárcel, no sé, porque eso, sobre todo en Estados Unidos, es un tiempo larguísimo. Se constituye en uno de los pastores bravos dentro de la cárcel. Pastor Gigi miró más allá de las circunstancias, porque seamos honestos. Cuando le comencé a contar esto y llegué a la parte donde le mató la hija, usted y yo sabemos que lo primero que hubiéramos pasado es yo lo mato. Seámonos honestos. Seámonos honestos. ¿Me la toca o me lo toca y hasta ahí llegó? ¿Sí o no? Pero aquí el hombre, a pesar de que en su naturaleza, en su carne, tuviera dolor, ¿qué primó? Primó el espíritu. Primó el espíritu de Dios en su vida. Él ya no podía levantar a su hija. ¿De dónde? De allá. Pero él tenía un trabajo por hacer en esta tierra, aún a su propio agresor. Hermanos, vivir en el espíritu es más, siempre lo digo, que el faldón largote, que el cabello largo, aunque amo las hermanas que aquí la mayoría tienen sus bellas melenas. No lo digo por eso. Viando por Elisita con su bello cabello. Y por ahí todos. Pero no se trata de ser religiosos. Vivir en el Espíritu se trata de vivir la palabra. Y al vivir la palabra se te va a ir toda la vida, asumiendo cada uno de estos principios de fe, tomando cada cosa que el Señor nos enseña, tratando de llevarla a nuestra vida, porque nadie logra tomar todo lo que está escrito en un momentico y me lo tomé en una cápsula y ya hoy soy santo. De vivirlo, uno tras otro. También nos dice el versículo 8, perdón, el capítulo 14, perdón, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, entendamos que nosotros no estamos huérfanos, que tenemos Padre, que tenemos una identidad en Cristo Jesús y que tenemos un destino. Una de las situaciones que nos conmueven, que hasta nos preocupa, es cuando nosotros decimos, Señor, pero mira, es que todos me están como paseando. ¿Por qué no me hacen justicia, papá? ¿Dónde estás tú? Y nos sentimos muchas veces solos porque Dios no procede como nosotros esperaríamos que procediera. Nos roban derechos. ¿Sí o no? No nos pagamos una EPS, vamos a la cita médica y ni nos atienden ni nos dan los medicamentos. Y uno dice, por Dios, llegamos a una cita, pasan 4 o 5 horas y todavía nada que nos atiende. Tenemos procesos jurídicos y el juez hace lo que le da la gana cuando tendría que haber fallado en justicia. Y uno dice, y entonces que me falle todo el mundo, Señor, pero ¿y tú? ¿Dónde es la parte donde tú apareces como superhéroe y me quitas todo este problemón de encima? ¿Sí o no? Esa es la parte que uno se preocupa. Hermano, no nos olvidemos que no estamos huérfanos, pero que en la situación que vivamos, sea porque Dios la haya permitido, sea porque tú te la hayas buscado, sea como sea, no estás huérfano. Dios siempre hace que
justicia. A los que amamos a Dios, todas las cosas obran para quien para bien. Y la vida trae procesos. No nos gustan los procesos, porque el proceso también tiene que ver un poco con trituración, con vivir aquello que nosotros no queremos vivir, con aquellos que nos causa un poco de resquemor, con aquello que uno dice, ay, no, 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 pero ¿por qué a mí? Si habían tantas personas, ¿por qué me tenía que tocar a mí, que le toque a otro, no a mí? No te tocó a ti porque a los otros les tocará en otras áreas de su vida. Pero aunque vivamos esas situaciones, no significa que Dios no esté obrando en ti, que Dios no te esté levantando, que Dios no esté formando. ¿Cómo más forma Dios nuestro carácter? Recuerden que el carácter no es temperamento, el carácter es mi reacción ante todo lo que viene. ¿Cómo reaccionas ante todo? Oh, sí, Señor, mi alma te alaba, pero apenas puedes, ¡pum!, al otro. Cuando el Señor te está diciendo, mía es la venganza, papito, mamita, hijito, yo pagaré. Pero es que a Dios también le costó el otro como a ti y a mí, le costamos a Él. Entonces, Él no va a hacer eso que tú quieres, ni que yo quiero. Señor, envíales un tsunami, Padre, que se incendie ese juzgado porque no me ha dado lo mío. Señor, que caiga de inmediato ese médico para que se vea tu gloria que está conmigo. No, Dios no obra así. Dios no obra así. ¿Quién te dijo eso? Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿por quién? Por nosotros y por los demás. Por todos. A Él le importan los demás. A Él le costó los demás. A ti y a mí no. Pero a Él sí le costaron los demás. En un mundo de confusión, de toda índole, de género, de ideologías, nuestra identidad tiene que estar clara. Nuestra identidad tiene que estar clara. No naturalicemos las cosas que Dios no ha dicho como verdades. Mi hijo fue a llenar unos papeles, mi hijo Felipe fue a llenar unos papeles, una encuesta de gobierno, y entonces preguntan por género, y eso apareció una lista grande, muchacho no podía creerlo. Vení, vení, mamá. Yo pensé que era una información de esas que solo los padres sabemos. Yo qué día fue que nací o algo así, pensé que me iba a preguntar. Cuando me dice, mira, mira, y no podía creerlo la cantidad de género, creo que se llamaba eso que aparecía allí. Y hay de todo, dálmatas, el que se cree árbol, el que se cree asiento. Hay un mundo de confusión, la gente no sabe quién es. La gente no sabe. Y cuando tú le dices, mira, es que aunque tengas cara de banca, vos no sos una banca, sos un ser humano, le dicen bancofóbico. ¿Ves? Oh, claro, no me acepta. No, no se trata de que uno lo acepte. ¿De qué se trata? Se trata de que sos un ser humano hasta allí que cree que, que le gustaría ser una banca, porque nunca será una banca. Es un ser humano, hombre o mujer, que se viste de banca, pero no es una banca, no es un asiento, no es un dálmata, no es un bombillo, no es nada de eso. Ellos están confundidos, pero nosotros tenemos que tener una identidad. Y esa identidad tiene que ver con el título más grande y honorífico que pueda tener un ser humano. Y es que somos hijos de Dios, hombres y mujeres, hijos de quién? De Dios, aperturados para compartir todo lo que Dios ha puesto en nosotros a todo aquel que lo necesita. No podemos dejar por fuera a aquellos que están, al que se cree banca. Si hoy llega uno que se cree banca o que se cree camioneta, bienvenido, porque hay una silla para él o para ella. Pero le enseñaremos que las verdades que aquí están escritas. No estamos huérfanos y Dios no es distante a nuestras situaciones y a nuestras necesidades. Dice el versículo 15, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No respondas con temor, sino con confianza. Abba es la palabra más íntima para uno llamar al papá. Nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y de dominio propio en lo que tú vives. Ay, no, es que me están haciendo tanta presión en el trabajo que yo mejor me voy. Yo estuve orando al Señor y el Señor me dijo que me fuera. ¿Perdón? ¿El Señor te dijo que te fueras? ¿O es que te faltó cañañay para decir, no, hasta que Dios de aquí no me saque, yo de aquí no me voy? Hagan lo que quieran hacer.
Pero mayor es el que está con quién, conmigo, que el que está en el mundo. Para eso necesito la escritura, porque por fuerza de voluntad no te va a pasar nada. Se vienen las dificultades y es que el brujo, la bruja, esos siempre han estado y van a seguir estando. Pero la Biblia dice que contra Israel no hay ni agüero ni agorería. Acá nuestro pastor, una bruja una vez no le dio un coso envenenado. Y mírenlo ahí más rozagante que nunca. Pastor, muestre la cara. Más rozagante que nunca. ¿Quién era mayor? ¿El que estaba con él o el con la bruja? Y la bruja solo se escondía. Y fue a envenenarlo. Pero está vencido Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, no necesitamos que tú digas, uy, qué bien lo que dijo la pastora. Yo estoy diciendo lo que está escrito. Lo que necesitamos es que te apropies de todo eso. Que apropies. Cuando los demonios te vean, tienen que salir corriendo ellos, no tú. Se para el demonio y salimos corriendo. Es que ahí hay un espíritu inmundo. Hermano, Cristo está en ti, el Espíritu de Dios está en ti. Párate como el hombre, la mujer que eres guerrera y dale un maceteada y envíalo. ¿A dónde? A las profundidades del abismo donde pertenece. Que se levantó contra mi hijo, corra a su hijo y párese usted delante. Y entonces, ¿cómo fue? Y se paró y destrúyalo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando estamos predicando y me acompaña Felipe, Felipe se para en la puerta de los lugares que me invitan, se para contra la pared y la puerta de salida. Entonces, un día me dice, uy, no, le digo, acompáñame a tal parte, a tal ciudad que vamos a predicar. Y él me mira y bueno, acompaña a la mamá y me dice, ahora se alborotan todos esos espíritus inmundos. Y yo lo miré y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, comienzan, ¡eh! Y comenzó a hacer todo lo que ellos hacen. Y yo lo miré. Dice, yo por eso me paro en la puerta, cualquier cosa yo acá los recibo. Pero no se trata de recibirlos a golpes. No se trata de darles patadas. La autoridad que Dios ha puesto en ti, ni tú te la crees. La autoridad que Dios ha depositado en tu vida para decir, te vas ahora fuera en el nombre de Jesús. Ellos tienen que huir. Cuando tú pasas, ellos se revuelven y tú le dices, lo sueltas. Y te lo tiene que soltar porque hay poder, poder en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en ti, hay poder, hay autoridad en quién, en ti y en mí. Amén. Amén. Amadas que le están bajando el marido. Y usted comienza en una, ¿cómo se llama eso? Yo llamo un teatro allí. Ay, pero mira, no me ama. Es que esa vieja me lo está quitando. Es que mira lo otro y comienza a hacerle la vida de cuadritos. Hermana, doble sus rodillas, no sea carnal, sea espiritual. Si es lo suyo, agarre lo suyo y dígale, jaja, vamos a pelear en el espíritu. Esa vieja no es mejor que usted. Usted es una hija de Dios. Usted es una mujer puesta por Dios, hermosa, que le faltan ahí unos retoquecitos, una planchadita de pelos y bueno, unas bobaditas que usted las puede hacer desde su casa. Ese ya es otra cosa, un bañito, una buena locioncita, como somos las colombianas de bellas y bien organizadas, y también las hermanas de otros países. Acá todos. Pero usted fuera de la bellecina, usted no sale a buscar a la brujina para echarle los menjurjes. ¿A que sí o a que no? ¿Es hija de Dios o no? Si usted es hija de Dios, dobla sus rodillas. También esto va para los varones. Si es hijo o hija de Dios, dobla las rodillas, clama al Señor, pero no para esclavizarse a ese varón, sino para hacer ¿qué? Hija de Cristo, esclavo de Cristo. Y con eso viene el premio, que es el marido o la esposa, lo que sea, pues. Obvio, en su género, ¿no? Lo que sea, pero en su género. Hombre con mujer, mujer con hombre. No me van a llegar aquí con un poco de híbridos allí, porque en el nombre de Jesús de Nazaret estamos dispuestos, ¿cierto, pastor? En una madería en el espíritu. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Hermanos, lo mejor está por venir. Acá todos. Dice Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La vida duele, pero la gloria viene. Hay algo más grande que el momento difícil que vivimos nosotros ahora. Y ese más grande es que Dios te da victoria aquí, porque vas a ver la victoria acá. No es que me muero y no la vi, no la vi, no la vi. A Moisés lo iban a llevar, lo subieron allá al monte y le dijeron, mire, mire, a usted se le prometió eso, no va a bajar allá, pero mírelo. ¿Sí o no? A nosotros también. Dios nos dice, esa gloria venidera vos la vas a ver, nos dice el Señor. Esa gloria venidera la vas a disfrutar. Esa gloria venidera es parte de quién? Es parte de tu vida. Hubo un chico que
estaba agonizando muy joven de cáncer y antes de morir dijo, y esas frases conmueven mucho, si esto sirve para que otros conozcan a Cristo, vale la pena. Él entendió que aquí estamos en esta tierra pasajeros. Se los he enseñado. Primera de Mario 1:1. No hay entierros con trasteos. Disfrute lo que Dios le entregó a donde acá. Deje de acumular, bendiga lo que Dios le pone, bendiga su familia, disfrute, viva la fe como Dios quiere que viva la fe, deje la amargura, meta a Cristo en su vida. Para dejar la amargura necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dejamos de estar criticando todo. Nada nos sirve, nada nos gusta. Si hay arroz con huevo, ay, pero ¿por qué arroz con huevo? Ya 2 días de arroz con huevo. Hermano, está comiendo pollo, solo que pollo bebé. Ya así de sencillo. El día que hay carne, el día que hay pollo, pero gloria a Dios porque Dios ha decidido bendecir mi casa. Si hay lentejitas, amén. Gloria sea al Señor. Tenemos que aprender a agradecer porque lo mejor está por venir y el porvenir es ahora. El que es fiel en lo poco, dice la Biblia, que en lo mucho Él lo pone. Usted quiere comer pavo y no agradece por el pollo. ¿Cuándo vas a recibir pavo? Nunca. Vas a tener que repetir la tarea, ¿cuántos? 10, 15, 20 años o hasta que te mueras. Porque con Dios no funciona como que ahora yo le hago pataletas y yo le volteo la espalda y Señor, luego hablamos. No, Él no deja de ser Dios. Haga lo que quiera, que Dios va a hacer lo que Él ya dijo. A usted y a mí nos conviene articularnos ¿a quién? A Dios, para que se haga en nuestras vidas lo que Él ya decidió hacer. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cuando ni siquiera nosotros podemos orar. Eso lo dice Romanos 8:26. Hay momentos tan duros que le hemos dado tanta cabida a ese momento porque uno comienza a pensar y a pensar en ellos que hay veces ni podemos orar. Pero quien busca del Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué pasa? Él en esos momentos pone palabras o Él intercede por nosotros delante de quién, del Padre. Si solo uno puede llorar, eso está bien, eso también es oración. El cielo traduce tus lágrimas. Cuando tú vas delante de la presencia del Señor y ya no tienes nada que decir, sino meterte una chillada, palo de chillada, como dirían los muchachos, ¿sabe qué pasa? Allá, Dios está entendiendo cada una de esas lágrimas. Y Dios, como lo dije hace un momento, usa todo a tu favor. Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Aunque lo malo puede ser redimido, Dios no desperdicia, ¿qué? Nada. Aún en lo más difícil, Dios se glorifica. Así sea para que aprendamos. A mí me llama mucho la atención cuando las personas vienen a consejería conmigo. Yo ni sé por qué vienen conmigo. Si saben lo que les voy a decir, pero bueno, es mi tarea. Y me dicen, pero pastora, pero Dios, como que Dios tuviera imposibles. Pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Pero Dios, ¿cómo? Si es que es imposible porque su palabra lo dice. Es imposible. Dios nunca va a ir en contra de su palabra, pero es que Él fue el que la escribió. Amén. Y la imaginación de Dios es tan linda, tan bella. La creatividad que aún usó a una ramera, porque la Biblia la sigue llamando ramera, Rahab, para que del linaje de Jesús viniera de allí, de Rahab la ramera. Si no, ya léalo. La entrada a Jericó. Aquí lo han predicado la pastora Gina ampliamente. ¿Quién podría decir que el Salvador del mundo iba a traer dentro de su linaje a una persona con estas condiciones? Al Señor le pareció que sí. Al Señor le gustó la idea y dijo, ve qué chévere me quedaría esto aquí. Esa pelada tiene un buen corazón. Hasta la voy a tomar. No deseche a nadie, que usted no sabe lo que Dios está haciendo en esa persona. Bendiga, exhorte, pero no deseche a quién, a nadie. Y sepa que por más malo o por más difícil que se vea la situación, Dios está orando en el asunto. ¿Cuánto tiempo tengo, paz? Porque a los que amamos a Dios, no, ¿qué hora es? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Una pérdida, gracias, mi amor. Una traición, un dolor, una duda, lo que sea que venga, todo puede ser parte de tu propósito. Si lo ponemos ¿dónde? En las manos del Señor.
No comience a decir, dice que, ay, no, es que yo tengo una suerte. Usted lo que tiene es propósito. A mí sí que me va mal, pastor. A mí todo, mire, hasta la leche se me corta, pastor. Me da tan re mal. Hermano, no. Si la leche se le corta, ¿usted qué puede hacer? Ahí está ungido el pastor David. Haga cumis y véndalo. Ah, el pastor Yacine. Ah, un siervo de Dios. Haga un cortado, lo que sea, y lo vende y ya tiene una microempresa o un emprendimiento de cumis. Que se siga cortando la leche, porque Dios sigue obrando en qué? En todo lo que le pasa a usted. Que si fulana o fulano se fue de su lado, bendígalo. Vendrá otra gente para usted. Y por último, Romanos 8, 35 al 39, voy a tomar solamente un pedacito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos podrá separar. Y dice ni la vida, ni la muerte, ni esto, ni lo otro. Ni siquiera nuestro pecado, ni la muerte, ni el divorcio, ni el fracaso. Nada me puede separar del amor de quién? Del amor de Dios. Dios no nos amó por lo que nosotros hacemos. Dios nos ama por quien nosotros somos en Cristo. ¿Y quiénes somos en Cristo? Somos sus hijos. Para concluir, la vida muchas veces es incierta, compleja, hasta dolorosa, pero en el Espíritu podemos vivir un día a la vez, con identidad como hijos de Dios, con esperanza en Dios, con propósito en los objetivos que Él nos ha puesto, con victoria en medio de las adversidades y gozando del amor eterno que hay en Cristo Jesús. Voy a invitarte para que inclines tu cabecita ahí. Sé que está haciendo calorcito.